Pasamos ahora sí a la parte 2 de esta presentación. Comenzaremos con el anclaje curricular según la estructura de los planes de estudio vigentes en los campos formativos de profesorado universitario de inglés del Plan 2016, que es el que está vigente. Vemos que el área de fonética y fonología inglesa se ubica dentro de la formación disciplinar específica, es decir, dentro de la formación lingüística. Tenemos estos 4 espacios curriculares: introducción a la pronunciación, fonética y fonología inglesa 1, 2 y 3. Luego, en el plan de estudio de licenciatura en inglés, vemos también que dentro del campo de formación disciplinar específica se ubican estas mismas asignaturas, es decir, dentro del área lingüística. Pasamos ahora sí a referirnos a los subcampos que hay dentro de cada trayecto de formación específica o campo de formación específica. Vemos que en la formación específica para profesores está el trayecto de formación lingüística, trayecto de cultura en lengua extranjera y trayecto de literatura en lengua extranjera. En tanto que en la formación de futuros licenciados los subcampos son más diversos y se pueden observar aquí al pie de la página de la diapositiva 23. Trayecto de formación lingüística, trayecto de formación en cultura de la lengua extranjera, en literatura, y se agregan 2 más que son de prácticas discursivas y de enseñanza y adquisición de las lenguas. Quisiera aclarar aquí que si bien el espacio curricular es netamente lingüístico, desarrollamos una serie de actividades, como se verá más adelante, que tienen que ver con la literatura de los pueblos de habla inglesa y la cultura, es decir, que están vinculados con los demás espacios comunes de los subcampos de formación específica. En cuanto al sustento teórico epistemológico de este espacio curricular, tenemos una multidisciplinariedad aplicada a la enseñanza de la entonación del inglés como lengua extranjera. Partimos del modelo de Pollatos 1994 con la triple realidad de la comunicación oral, que contempla no solo los aspectos del paralenguaje, sino también de la kinesia y el componente verbal, es decir, que concibe este autor la comunicación oral como tripartita. Luego, por supuesto, tenemos el anclaje epistemológico desde la lingüística, la pragmática y el análisis del discurso, que nos llevan al tercer punto teórico que sustenta la cátedra, que es la entonación del discurso o Discourse Intonation, que es el modelo teórico que se ha venido aplicando desde hace varios años en esta cátedra, incluso en planes de estudios anteriores. Y por último nos referiremos a los distintos enfoques hacia cómo enseñar la entonación del inglés como lengua 2. Por cuestiones de tiempo no podremos referirnos profundamente a todos estos enfoques, pero las próximas diapositivas resumen escuetamente los sustentos teóricos de cada una de ellas. En esta observamos, por ejemplo, la realidad tripartita de la comunicación oral según Pollatos. Vemos aquí el lenguaje verbal en un extremo, la kinesia en otro, y en el medio vemos el paralenguaje, dentro del cual se ubica la descripción de acento, ritmo y entonación, y luego lo que es los elementos o rasgos paralingüísticos en lo que sería la división entre rasgos prosódicos y paralingüísticos tradicional de David Crystal. La entonación es, como hemos venido diciendo desde el principio, el aspecto fundamental o contenido conceptual principal de fonética y fonología inglesa 3. Luego, desde la lingüística,
concebida como el estudio científico de las lenguas, nos adentramos en el código lingüístico del inglés desde la fonología, la morfosintaxis, la semántica y la pragmática. Principalmente en este espacio curricular hacemos más hincapié en lo que es la semántica y la pragmática y por supuesto el modelo fonológico discursivo de la escuela de Birmingham, de la cual David Brazil es el principal exponente. Este gráfico ilustra y está dentro del dossier también los distintos niveles de análisis que se pueden abordar desde la lingüística. Partimos desde la fonética, los sonidos, desde la fonología, los fonemas o el sistema lingüístico. La entonación funciona como sistema según el sustento teórico seleccionado dentro del inglés y como tal es enseñable y aprendible. Y luego se puede analizar desde la semántica, el significado y también, por supuesto, el significado en el contexto del discurso desde una perspectiva discursivo-pragmática. Bueno, dentro del análisis del discurso es importante destacar que se cambia la unidad de análisis de la oración al enunciado. El enunciado, es decir, el acto de habla en un contexto comunicativo específico con unos hablantes o interlocutores específicos. Y ya no se analiza el lenguaje o la lengua en el sentido abstracto del sistema, sino las actuaciones concretas por unos interlocutores concretos. El análisis del discurso es de por sí una disciplina o una metodología multidisciplinar que toma aportes de la etnografía de la comunicación, del análisis de la conversación, por supuesto de la pragmática, de la teoría de la enunciación y de la lingüística textual. Y ha tenido mucho impacto también en lo que es la enseñanza de las lenguas, especialmente del inglés como lengua extranjera, ya que es una metodología que surge en el Reino Unido. Luego, el modelo discursivo de Brazil es el principal que utilizamos en esta cátedra, aunque lo complementamos también con el modelo más sistémico funcional de Wells 2006 para explicar los criterios de segmentación del discurso oral en unidades tonales, ya que el modelo de Brazil solo se centra en el segmento tónico, no en el grupo entonacional, o IP, que sería Intonation Phrases, para Wells. El modelo se inserta dentro del análisis del discurso, es decir, que se analizan enunciados, no oraciones, no hay una referencia a la gramática, sino a los significados discursivos de la entonación anclados en el contexto de interacción, la relevancia, por supuesto, de la interacción de los participantes. Se adopta este modelo también porque es un modelo enseñable y aprendible, en el cual se enseña a los alumnos a tomar decisiones lingüísticas, pero contextualmente significativas. Y permite adaptar la dicotomía orientación directa y orientación oblicua en un gradiente de oralidad para habla y lectura en voz alta que resulta como un umbrella term, es decir, una categoría amplia que permite describir las diversas decisiones prosódicas menores que se van tomando en el desarrollo de la asignatura. En cuanto al cuarto punto de sustento teórico de esta asignatura, hacemos un repaso que se encuentra de manera exhaustiva en el dossier que cuentan los miembros del tribunal evaluador, pero hacer hincapié a que seguimos dentro del enfoque comunicativo. En este se inserta el Pronunciation Core de Jenkins con estas descripciones muy laxas de lo que debería ser la pronunciación del inglés como lengua franca, pero
nosotros nos ubicamos, como dijimos al principio de nuestra presentación, en un modelo que abogue por no solo la inteligibilidad, sino también por la precisión articulatoria, ya que es una enseñanza de la pronunciación con unos fines específicos concretos y unas necesidades profesionales y académicas más altas al formar profesores de inglés como lengua extranjera y licenciados en inglés. Entonces, en esta propuesta y en esta evolución de la pedagogía, presentamos a modo de pregunta si podemos ir avanzando hacia una pedagogía de la fonología inglesa, pero con fines específicos. Esta es la propuesta que tenemos en la cátedra y que tenemos en cuenta siempre según la función social de la universidad y la competencia social y ciudadana de saber ser y saber actuar en sociedad de nuestros futuros egresados. Hablar de fines específicos implica ceñirse a géneros discursivos útiles en el futuro ejercicio profesional de los graduados, concentrarnos en sus necesidades concretas, es decir, que ya no vamos a trabajar cualquier género discursivo, sino que va a ser los que con mayor asiduidad van a utilizar nuestros futuros egresados, y por esto se centra la propuesta en géneros discursivos propios de la interacción áulica para los futuros docentes, es decir, lo que es teacher talk y algunas nociones de características prosódicas de student talk. Y luego para licenciados, pero también puede ser para docentes, cómo presentar ponencias y desenvolverse en la sesión de preguntas y respuestas. Si bien estos dos géneros discursivos, hay uno específico para docentes y otro para licenciados, la realidad profesional indica que los licenciados pueden ejercer la docencia y los docentes pueden hacer presentación de ponencia. Entonces, la orientación sirve para los dos perfiles, la orientación en cuanto a géneros discursivos. Y luego, por supuesto, también esta formación está basada en la inclusión de TICs y de técnicas de blended learning, de flipped classroom. Incluimos incluso algo de análisis acústico, con lo cual se incrementan los canales de input que tienen nuestros alumnos y de output, y mejoran notablemente los resultados porque se nota que mucha mayor motivación. Bueno, ahora sí pasaré a describir lo que es el diseño curricular específico. Me referiré a los objetivos generales específicos y contenidos organizados en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Lo que es la organización conceptual y la descripción de la asignatura me referiré muy brevemente por cuestiones de tiempo. Aquí tenemos la subárea de fonética y fonología inglesa y las asignaturas que cubren los contenidos conceptuales específicos. La división es dual. Primero tenemos una descripción bottom-up de la fonología segmental y luego la fonología suprasegmental. Se comienza con Speech Mechanism, Description and Classification of Vowels and Consonants, Linking and Gradation, and Patterns of Simplification. Todo esto entre las tres primeras asignaturas de Introducción a la Pronunciación, Fonética y Fonología Inglesa 1 y 2, la unidad 1, para luego pasar a lo que es la fonología suprasegmental, en la cual se ve Stress and Rhythm, específicamente en Fonética 2, and Intonation, la entonación, que se ve en Fonética 3, que es el contenido conceptual principal. En cuanto a la descripción de la asignatura, seguimos este esquema. Los objetivos son el para qué, los contenidos son el qué vamos a enseñar, la metodología es cómo vamos a enseñar y aprender, el material es con qué vamos a enseñar, aprender y desarrollar a estos individuos, nuestros alumnos, como futuros
ciudadanos idóneos integrales. Y la evaluación es qué grado de cumplimiento tienen estos objetivos.